Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta serie de entrevistas y de casos de estudio sobre el liderazgo médico. Hoy tengo la fortuna de contar y de compartir con ustedes la presencia del doctor Jorge Ramírez. El doctor Jorge Ramírez es médico de la Universidad Javeriana. Él alcanzó su formación como ortopedista y cirujano de columna en el Brasil, en el Hospital Santa Casa de la Misericordia, que es uno de los centros líderes en el mundo en este tema precisamente de cirugía de columna. El doctor actualmente ejerce la cirugía de columna mínimamente invasiva y cabe anotar que con mucho orgullo para Colombia es el líder, es pionero de este tipo de cirugía mínimamente invasiva en Latinoamérica. Además es profesor emérito de la Universidad Unisanitas, de la cual fue cofundador y fue su primer rector. Además de eso, es presidente de la Junta Directiva de la EPS Sanitas y fundador del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva, CECIMIN, sobre lo cual vamos a hablar en más detalle a continuación. El doctor también ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y es miembro del número de la Academia Nacional de Medicina. Usando sus propias palabras, me complace decir que el doctor Ramírez se considera un afortunado por las oportunidades que ha tenido de formarse para aplicar su conocimiento, no solo con sus pacientes, sino también con sus colegas y con la comunidad en general. Pues bueno, doctor Ramírez, es un gusto tenerlo hoy. Qué bueno que nos pueda acompañar en esta entrevista y esperamos extraer en este pequeño lapso que vamos a conversar algunos elementos clave, digamos, de su experiencia. Lo primero que yo quisiera preguntarle, doctor, pues usted se inicia como un médico clínico, hace una especialidad clínico-quirúrgica como la ortopedia, con una subespecialidad en columna. Entonces, pues uno se imaginaría que un médico con el perfil suyo y con la formación, pues está todo el día en la línea del frente viendo pacientes y operando pacientes e interviniendo pacientes. Sin embargo, usted ahora está en una posición directiva, ha construido una empresa como CECIMIN y quizás el haber estado en esos dos lados, en la línea del frente como médico clínico atendiendo pacientes y ahora en una posición en simultánea también como directivo y como líder formal de una organización, quizás usted puede entender que los médicos en la línea del frente como que no están muy involucrados en los aspectos estratégicos de la organización. Y no es raro inclusive que los médicos de la línea del frente tengan objetivos y expectativas diferentes, que no están necesariamente alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, en esta aparente división o desalineación, ¿cómo cree usted, doctor, que se pudiera lograr un mayor nivel de involucramiento del médico de la línea del frente con esa misión, esa visión de la organización y superar esa relación casi que puramente transaccional en la que el médico se contrata, le pagan un sueldo y trabaja y se va? ¿Sí? ¿Cómo superar esa relación, doctor? Gracias, Ramón Abel, por permitirme este espacio para poder expresar lo que ha sido mi desarrollo médico-científico, en donde lo primero que considero es que, y perdón la palabra que voy a utilizar, el ejercicio médico no es solamente el fonendoscopio. Ese es un error. Y es un error que nos lo han inculcado desde nuestra formación en el área de pregrado. Yo considero que integralmente uno tiene que ser un líder, tiene que tener un conocimiento de la salud del país de donde ejerce, de las empresas que hacen un esfuerzo en inversión para atender los pacientes y obviamente de eso viven o vivimos muchos médicos. Entonces, para mí, el ejercicio profesional tiene que ser integral. Es un trípode en donde obviamente lo más importante es la prestación del servicio, pero segundo, toda la parte del entendimiento de que hay una chequera y como en una casa, uno tiene que saber muy bien los ingresos y los egresos para poder tener un punto de equilibrio. Y eso es lo que yo quiero recalcar muchísimo en el ejercicio profesional. Y el tercer componente de ese trípode es todo el componente de liderazgo. Uno tiene que ser líder desde que está en su consultorio con el paciente,
tiene que ser líder en el quirófano, tiene que ser líder con la sociedad, lo que le expresa a los pacientes, a la familia, para seguir en un manejo. Entonces, yo creo que eso es lo importante en el entendimiento del ejercicio profesional. Y yo creo que la ley 100 nos lleva a eso, a pensar de esa forma, que yo la llamo desde un concepto ortopédico y endoscópico, una opinión tridimensional en el manejo del paciente, de la salud, en el paciente, con el cuerpo médico y con la sociedad. Oh, doctor, ese tipo del que usted habla, uno pensaría que todos los médicos en su formación y por su simple, o sea, cuando entran en el ejercicio de su profesión, pues van a ejercer en las tres áreas, pero realmente yo creo que es más bien excepcional el que un médico con una formación clínica y con una orientación puramente clínico-quirúrgica, como es su caso, haya incursionado en las otras dos áreas. ¿Sí? Mi pregunta, insisto en el punto, ¿cómo usted primero considera que efectivamente los médicos que se forman como clínicos y quirúrgicos se quedan en su ejercicio puro y es difícil jalarlos hacia estas otras dos pilares de ese trípode, o los médicos aparecen o van surgiendo o van incursionando en esas otras dos áreas espontáneamente? Yo quisiera saberlo porque eso es un factor determinante finalmente del desempeño de una organización como CECIMIN, ¿cierto? Usted tiene ahí unos médicos muy ilustres y muy competentes que seguramente son técnicamente muy buenos, pero que probablemente participan muy bien de las áreas administrativas, también son líderes en su microentorno con los pacientes, y entonces estaríamos en un mundo ideal, como usted describe, con ese trípode. O es cierto que estos médicos tienden a quedarse más en uno de estos tres pilares y hay que jalarlos y hay que hacer un esfuerzo adicional para llevarlo a que se involucren en las otras dos. Eso, definitivamente, Ramón Abel, yo quisiera que un mayor porcentaje de colegas pensaran como yo pienso. Eh, eh, a ver, creo que falta un estímulo desde las facultades de medicina y para mí ahí ASCOFAME, que es en nuestro medio el ente rector de la formación médica en pregrado, debería ser quien en su estructura curricular un porcentaje mínimo, el 1 o el 2% de la formación y del tiempo que se le dedica a un médico se generara en programas de liderazgo y todo lo que es el entendimiento de la parte, llamémosla administrativa, gerencial. Es que a mí me da mucha tristeza como un colega no es capaz de interpretar un PIG, no sabe una palabra que se llama punto de equilibrio. Y eso le lleva a que no sepa hacer inversiones, a que cuando después del trabajo de toda una vida, vuelvo y te digo, perdóname la palabra, turneando para hacer unos ahorros, en el primer negocio los pierda, porque le pintan pajaritos que no son, porque no tienen los mínimos conocimientos de analizar un PIG, un estado financiero para hacer una inversión. Y a eso va, y eso va pegado a toda la palabra liderazgo. Es que vuelvo y repito, el ejercicio profesional no está solamente en hacer un buen diagnóstico, como decimos los ortopedistas, en saber manejar el martillo en el quirófano. No, eso es importante, pero es igual de importante o más importante poder tener lo que hablamos del conocimiento global de la palabra gestión, saber gestionar, ¿sí? Saber que los recursos son limitados, saber invertir, saber que en todo se tiene que utilizar una palabra que se llama costo-beneficio, en todo, en calidad de vida y en la parte económica. Entonces, ahí es donde yo quiero referirme muchísimo, porque precisamente la ley 100 y todo el sistema de salud nuestro, que yo diría que es muy bueno, de los mejores que hay en América Latina, los médicos tenemos que tener un entendimiento de eso. Y ahí se basa una palabra y yo pienso que es el objetivo de esta reunión. Ser líder, ser líder. Ok, sin embargo, doctor, yo quiero separar aquí dos contextos o dos
dominios, digamos, de ese liderazgo. Sí. Uno es el que usted claramente ha señalado, el liderazgo del médico que asume cargos directivos y que tiene un liderazgo formal en las organizaciones, bien sea como director general o gerente o presidente, qué sé yo, o como jefe de un departamento o de un área. Digamos que ese es el liderazgo tradicional al que todos nos referimos, como usted lo ha hecho, y que definitivamente exige también algo de formación en el pregrado o incluso en el posgrado, para que no nos pase eso que usted dice, que el médico no sabe montar empresa, no sabe crear empresa y puede perder sus ahorros de toda una vida. Sin embargo, hay otro liderazgo al que yo me quiero referir, y usted lo mencionaba brevemente al principio, y es el liderazgo de ese médico clínico en el microentorno. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, en una organización como CECIMIN, donde se realizan diversos tipos de cirugía mínimamente invasiva, no solo de columna, hay médicos en ciertas áreas de la cirugía mínimamente invasiva, por decir algo, en, no sé, en vías biliares o incluso en otras áreas del cuerpo relacionadas con la ortopedia, como por ejemplo cirugía de rodilla, ¿cierto? Todo este tipo de procedimientos en los que usted no es el experto, porque su área de experticia claramente es la columna, de donde se ha destacado a nivel internacional, pero hay otras áreas donde usted pues simplemente no está haciéndolo todos los días y hay otros colegas suyos que sí están haciéndolo todos los días. Entonces, yo quisiera saber si usted percibe que ese doctor que está en la línea del frente, que es un experto en su área específica del manejo de la ortopedia o de otras áreas intervencionistas, si ese liderazgo realmente es necesario para transformar la organización o si estos doctores siguen órdenes y lineamientos desde una dirección general, como puede ser en cualquier otra organización, como un banco, una transportadora, qué sé yo, o una fábrica de chocolatinas, si se quiere, o de zapatos. O realmente estos doctores de la línea del frente tienen un conocimiento tan especializado que de alguna manera sería interesante activar ese liderazgo de esos doctores ahí en su microentorno, con las personas que operan con él, con los que lo están apoyando en el quirófano, en el área de consulta. Yo quisiera saber si usted considera ese liderazgo realmente importante o es algo que se puede manejar sin necesidad de activar ese liderazgo. Ramón Abel, yo considero que ese liderazgo es importantísimo en el entorno y en el crecimiento de una institución. CECIMIN, pues somos muchos los médicos, pues yo fui el gestor y actualmente pues lidero ese grupo, que hay gente o colegas muy valiosos en el área médica, pero desafortunadamente pues no todo el mundo, no sé, la palabra tiene la cualidad, la condición de ser líder. Yo trato en diferentes reuniones y espacios de hablar con mis colegas, donde hay gente importantísima en hombro, en rodilla, en mano, en cadera, en pie, en ortopedia geriátrica, en ortopedia pediátrica. Hoy en día la ortopedia tiene 12 subespecialidades, dentro de esas una es la columna. Entonces, trato de tener reuniones con ellos, pues precisamente de inculcarles todo este concepto que yo lo resumo en dos palabras en el ejercicio que se llama costo-beneficio, porque hoy en día en cualquier sistema de salud, llámese público o privado, alguien paga y tiene que haber un doliente y lo tiene que haber, y todo lo que tenemos que buscar es que ese doliente esté contento, que ese doliente cada día le pueda dar cobertura a más pacientes. Eso lleva a que nosotros como médicos cada vez podamos tener más pacientes y hacer un mejor ejercicio profesional. Pero para eso se necesita tener unas bases del conocimiento de lo que venimos hablando, de costo-beneficio, de todo lo que conlleva este tema del conocimiento de unas bases de gestión administrativas financieras. Y bueno, es una tarea que hacemos. Yo diría, y resumiendo, que en realidad es algo que se debe inculcar más, tanto en la formación de pregrado como en la formación de posgrado. Lo que estamos hablando es ese conocimiento más de la gestión.
porque tiempo es lo que hay. Yo veo que mis colegas son todas las noches hasta la 1 de la mañana leyéndose el último artículo, la última publicación en el journal. Todo eso es bueno, pero muchas veces no tienen el mínimo conocimiento de cómo funciona el sistema de salud en el entorno, en el país, en su EPS, en su prepagada, con el mismo paciente privado, que cada vez es menos, pero cuando lo hay que ser uno costo efectivo, precisamente con todo lo que implica en el entorno del ejercicio profesional. No sé si me expliqué, Sí, Ramón. por supuesto, bastante bien, pero además surge aquí un nuevo tema en el que yo diría que se pone a prueba ese concepto del liderazgo de una persona como usted, que es el director o el gestor y el líder de su organización. Y es en el tema de costo-beneficio o costo-efectividad. Es decir, si hay un doliente de los recursos, que ese doliente, llamémoslo ese pagador, tiene unos recursos finitos y con esos recursos finitos tiene que satisfacer las necesidades de muchos pacientes y de muchos médicos en favor de sus pacientes. Hay un reto particular aquí en una organización como la de ustedes, y es que si ustedes están utilizando, si ustedes quieren hacer un uso eficiente y muy efectivo de esos recursos finitos del pagador, pues tienen que trazarse algunos lineamientos con los doctores. Pero, si, es decir, lineamientos en el sentido de, por ejemplo, disminuir desperdicios, eliminar variabilidades injustificadas en las conductas médicas, o inducción de la demanda de pruebas diagnósticas o de tratamientos que no son necesarios. En ortopedia, por ejemplo, el uso del material de osteosíntesis es un asunto bien delicado cuando se trata de cuidar los recursos del sistema de salud. Entonces, aquí el liderazgo de una persona como usted se enfrenta a ese principio fundamental o valor, como quisiéramos, yo creo que es más un valor del ejercicio profesional, y es: yo soy autónomo y a mí nadie me dice qué tengo que hacer y qué no puedo hacer, o qué debo y qué no puedo hacer. Entonces, ejercer ese liderazgo con profesionales altamente calificados y además altamente autónomos, pues es un reto muy particular que no se ve en otro tipo de organizaciones. Yo quisiera saber, doctor, si usted en la organización que usted dirige percibe ese reto de liderar ese montón de, digámoslo así, de solistas, como muchos lo han dicho, ¿no? Que aparentemente somos una orquesta sinfónica, pero todos juegan de solistas. Entonces el director de orquesta a cierta medida está tratando de organizar todos esos solistas y resulta bastante difícil. Entonces, ¿cómo ve usted ese reto, doctor? ¿En qué medida su liderazgo tiene que tener unas características diferentes para poder enfrentar ese reto de alinear unos doctores que son altamente calificados y altamente autónomos con un objetivo superior de la organización que no necesariamente está alineado con los objetivos estratégicos de ellos individualmente? A ver, Ramón, yo creo que ese planteamiento que tú haces es muy válido, y ahí es donde precisamente está el liderazgo, en el sentido de, primero hay que tener una buena relación y credibilidad, en el mejor de los sentidos, con los colegas. Yo creo que en la vida nada es ser impuesto a la fuerza, sino todo con lógica y razón. Lo primero que uno tiene que ver en estas instituciones es que nosotros dependemos de alguien que es quien nos remiten, nos dirigen los pacientes, ¿cierto? Eso es parte, puede ser algo de una EPS, pero en el caso de nosotros el porcentaje mayor es de la prepagada. Okay. Entonces, hay precisamente tenemos internamente una serie de juntas en el sentido de evaluación internamente de lo que estamos haciendo, del ejercicio profesional y de los costos que le está representando eso a las empresas que nos están mandando. Yo parto de una palabra que es que la mejor auditoría es la que puede uno hacer internamente, no la que hacen los auditores de las empresas. Nosotros somos los que internamente, precisamente con la conformación de unos grupos científicos por subespecialidades, tenemos que decir: oiga, ¿estamos haciendo un buen ejercicio médico o no lo estamos haciendo? No esperar a que venga el auditor a que nos diga: mire,
yo quiero que analicemos o le glosé esta cuenta por esto, esto y esto. No, yo pienso que nosotros, como grupo médico, debemos de hacer la auditoría interna y generar las alarmas entre nosotros cuando no estamos haciendo el mejor ejercicio profesional al mejor costo-beneficio. Y créame lo que el éxito está ahí. Y eso nos lo valoran y nos lo aplauden estas empresas que nos envían los pacientes, que son los pagadores, que ellos también tienen que tener un control muy exacto y más como tú dices. Ortopedia es de las áreas del saber médico que por la sumatoria de todo, incluyendo el material de osteosíntesis, pues los costos de un procedimiento pueden ser muy elevados. Segundo, es una especialidad donde hay muchísima innovación y todos los días lo ve uno a nivel mundial de nuevos inventos, nuevos implantes, una serie de aspectos que nos publican, que nos invitan a cursos a que aprendamos para ponerlos, porque la parte comercial que hay detrás de todo esto es muy grande y ahí es donde nosotros con esa auditoría interna debemos de saber muy bien el manejo de esto, de los nuevos tecnologías, los costos que eso van a impactar en el costo final del procedimiento y nosotros mismos ser quien decir, oiga, ¿esto es costo efectivo? Definitivamente no. Esto es una locura que la industria invirtió un poco de plata y quiere recuperarla a costa del convencimiento de nosotros los colegas, convencernos para que la pongamos y las EPS o las prepagadas tengan que pagarla. Ahí es donde tiene que haber un liderazgo en el mejor de los sentidos para poder hacer el mejor ejercicio médico costo efectivo. Y verdad, ortopedia es una especialidad que se presta muchísimo para eso, porque hoy en día en el mundo y más en Colombia, por la parte de traumatología, la cantidad de accidentes en moto, y por la parte de ortopedia, que son todo lo que se llama reemplazos articulares de cadera, de rodilla y de hombro, por la patología degenerativa, por la mayor sobrevivencia o supervivencia de las personas, lleva a que hoy en día se operen reemplazos articulares por artrosis de un número elevadísimo de pacientes. Hoy en día están haciendo reemplazos articulares en personas por encima de 90 años. Eso era impensable cuando yo empecé a ejercer hace 40 años. Una persona de más de 60 años nunca se le practicaba un reemplazo articular. Y hoy sí, ¿por qué? Por la sobrevida. Porque una persona que sobrevive tiene que hacerlo con calidad de vida. Y va directamente relacionado con la parte del desgaste articular o artrosis, por un lado. Y el otro, la cantidad de motos y de accidentes de tránsito que tenemos que están llevando a que, por eso hoy en día la ortopedia y la traumatología es una de las especialidades más costosas en cualquier sistema de salud del mundo. Exactamente, y eso pues les pone un reto más grande a ustedes para ser parte de ese control o de mejor de ese uso eficiente de los recursos, porque manejan una parte importante del presupuesto, dada la naturaleza pues de lo que ejercen. Pero doctor, ahí usted mencionó también otro punto muy interesante y lo resalta como algo, mejor dicho, dice ahí donde está la clave, y es en ese control que hacen ustedes entre pares. Yo lo llamaría más que control, lo llamaría una rendición de cuentas entre pares, que es lo que de alguna manera previene mucho más efectivamente que cualquier auditoría externa esa variabilidad injustificada en las conductas. Sin embargo, la formación del médico, por lo menos los médicos de su generación y de la mía, nuestra formación siempre fue muy individualista y muy de yo logro mis metas en la vida por mi esfuerzo personal, y eso tiende a hacernos un poquito resistentes o por lo menos no sentirnos cómodos cuando trabajamos en equipo y cuando, sobre todo, cuando estamos expuestos al escrutinio de nuestros pares. Entonces, yo pensaría, porque usted lo ha dicho, que acostumbrar a los médicos a ese escrutinio de sus pares exige superar unas barreras conceptuales de la formación del médico
o quizás incluso de su propia personalidad, por sus rasgos de personalidad que los llevaron a escoger la medicina en primera instancia, es decir, rasgos que los llevan a que le dan un carácter mucho más individualista en su trabajo. Eso no es necesariamente malo, no estoy diciendo que sea malo, sino que tenemos un perfil que nos lleva a esforzarnos por nuestro trabajo y a hacer que el logro de nuestras metas sea producto de nuestro trabajo como individuos y no como miembros de un equipo. Entonces, repito, esa exposición a los pares requiere unas habilidades de trabajo en equipo que no son muy comunes en nuestra DNA y que por eso no nos las enseñan en la universidad. Sin embargo, usted dice que esa es la clave, o sea, superar esa barrera conceptual del individualismo requiere un ejercicio de liderazgo particular. Yo quisiera que usted me profundizara un poquito más en ese punto, porque creo que es algo fundamental, como usted lo dice, y que hay que sacar alguna lección de ahí. Por favor, cuéntenos usted cómo ha hecho para que los doctores no se sientan vulnerables o sientan que los van a menospreciar es decir, que ese escrutinio de los pares no los va a llevar a nada malo, sino por el contrario a algo positivo. Cuéntenos cómo logra usted hacer eso, doctor. Ramón Abel, lo que pone ahí es muy, muy importante. ¿Por qué? Yo tengo un dicho y es válido. Nosotros los médicos somos el tercer sexo. Y eso implica que somos intocables, ¿cierto? Que ir uno a decir a otro colega, oiga, esto hay que hacerlo así, así, eso implica mucho peso, mucha trayectoria, mucha credibilidad. Y ahí es donde para mí está la definición precisamente de liderazgo. Jorge Ramírez es una persona que en el cuerpo médico, verdad, tengo credibilidad, tengo trayectoria, tengo respetabilidad, porque he actuado consecuentemente y honestamente. Eso no quiere decir que yo no me haya equivocado. Yo me he equivocado como ser humano y como profesional, pero nunca me he equivocado con deshonestidad, ¿cierto? De que estoy haciendo un procedimiento que no tiene indicación, que estoy colocándole un material de osteosíntesis que no tiene indicación por 3 pesos que hay detrás o lo que sea, ¿no? Simplemente en ese sentido, 41 años de ejercicio profesional me han demostrado que soy una persona íntegra y tengo credibilidad. Y eso es lo que lleva a que Ramón Abel, yo me siente con mi grupo de colegas y pueda hablar libremente del mejor ejercicio profesional que tenemos que hacer al mejor costo, siempre sabiendo que por medio hay un ser humano que tenemos que darle la mejor solución y al mejor costo, costo en todo sentido, costo del procedimiento no económico, sino de riesgos, beneficios, recuperación y costos económicos para quien paga, llámese público o privado, porque vuelvo y repito, siempre detrás de cualquier acto médico hay un pagador. Entonces, ese es el planteamiento donde cabe, ¿verdad?, la palabra liderazgo en el mejor de los sentidos, credibilidad por lo que ha sido el ejercicio profesional de uno. Y eso lleva a que nos sentemos, hagamos nuestras juntas, analicemos los casos y generemos unas pautas o una auditoría interna basado en lo mejor para el paciente, lo mejor para la institución pagadora y también que tenga un costo-beneficio en el mejor sentido económico para quien está haciendo el procedimiento. Y verdad que la fórmula está, no está escrita en los libros, pero en cada población o institución lo va uno viendo. Y yo creo que ese ha sido el éxito. Y son fórmulas que no son genéricas, ¿cierto? Tú no las vas a encontrar en ningún libro, pero en el día a día las va uno construyendo y haciendo. Ahora, si en el grupo definitivamente hay alguien que desentone, pues como la filosofía encadena, hay que salir de él, hay que salir de la persona que sea, porque te va a armar
un desorden mental y contagiar a los demás. Desafortunadamente, yo diría que hoy en día, pues es muy poquita la gente, no quiero decir que no hay, pero es muy poquita la gente que en un momento dado está pensando completamente diferente a las directrices, está queriendo colocar, y perdón la palabra, por conveniencias por personales lo más costoso e inefectivo. Pues esa persona, si después de hablar una vez, porque siempre a todo ser humano se le debe dar una oportunidad, pero si a pesar de hablarlo una vez, de decirle claramente, no entra en el esquema, hay que salir de ella, hay que salir de ella. Ok, Y que, pero ese proceso que usted ha descrito, doctor, según le entiendo, es un proceso que usted hace individualmente con cada uno de los doctores, o también hay unos escenarios de interacción entre ellos, donde hay exposición al escrutinio de sus pares, no solamente del jefe, sino de ellos mismos, entre los colegas. ¿También hay ese ambiente? sí, pues todo, como yo digo, todo hay que oírlo, todo hay que verlo, cada caso es cada caso, analizarlo. eh, Cuando hay los pares, pues que se equivoquen los pares ya es mucho más difícil, ¿no? Y créemelo, Ramón Abel, que, perdón la palabra, el veneno, el torpedo, la persona que piensa diferente, eh, pues ese se va sedimentando y va saliendo del esquema. Algunos se demoran más que otros, pero en términos generales, cuando ya hay una estructura con una filosofía, unos delineamientos, así entren personas más jóvenes, entran pensando en la misma estructura. Y yo diría que ese es el éxito en el ejercicio, lo que siempre hemos llamado la auditoría interna. Exacto. Es como una auditoría entre pares, ¿no? Realmente, Entre pares, que es que es sumamente diferente a la auditoría de la total. institución, diferente. Mm. Pero en el caso de los médicos nuevos, por ejemplo, yo ahorita le mencionaba que los médicos de su generación y de la mía tenemos esa formación individualista. ¿Usted percibe que hay una diferencia o una evolución en las generaciones nuevas que los hace más propensos a trabajar en equipo y a exponerse al escrutinio de sus pares, o siguen teniendo esa formación individualista en la que yo logro mis metas personales como producto de mi esfuerzo individual? No, yo creo que hoy en día estas nuevas generaciones de las cuales pues uno es responsable de la formación, yo soy profesor emérito del programa de posgrado de ortopedia y traumatología de Unisanita, entonces uno de los objetivos precisamente es cómo, y ellos lo ven en el conjunto cuando rotan por CECIBIN, cuando rotan por la Reina Sofía, cuando rotan por la Clínica Colombia, que ya el grupo de docentes piensan o pensamos más en grupo y en equipo. Y ellos salen con una mente más amplia en eso. Y hoy en día el ejercicio profesional es de oportunidades, ¿cierto? Es de oportunidades, de cómo un buen grupo de trabajo que maneja volúmenes, porque esa es la palabra, de pacientes de una EPS, cómo yo puedo, recién salido con un posgrado, porque hoy en día no es solamente salir como ortopedista y traumatólogo, sino todos, o un altísimo porcentaje buscan una supraespecialidad, hombro, rodilla, mano, pie, columna, lo que sea. Ya vuelvo y digo, 12 que tenemos en ortopedia, y ese personaje, váyase para una ciudad importante o quédese en Bogotá, pues va a buscar cómo entra a trabajar en un grupo. Hoy en día es muy diferente a hace muchos años, cuando iniciamos, que eran grupos o personas. Yo monto mi consultorio y ahí me van llegando. Y ahorita son grupos importantes, donde los de cadera se dedican todos los días a hacer reemplazos articulares, y los de medicina deportiva a hacer artroscopia. Y entonces, eso lleva a que el nuevo elemento, el nuevo médico, inicie con una perspectiva de trabajo en equipo, en grupo. Sí.
Interesante, porque creo que esa naturaleza del ejercicio de la ortopedia quizás en este momento exige más ese tipo de trabajo en equipo que puede uno no verlo en otras especialidades, ¿no? Donde el médico, sobre todo los que son más clínicos, de no Sí. intervencionistas, pueden hacer su práctica independiente o su práctica liberal, como suele llamarse, pero quizás por la naturaleza de la ortopedia y la subespecialización o supraespecialización se vuelve una competencia importante, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece muy interesante, doctor, que usted lo vea así y pues desde su rol no solo como empresario, como líder de una organización tan importante como CECIMIN, sino también como docente y como investigador, pues tenga toda esa perspectiva tan amplia del ejercicio de la profesión o de la especialidad de la ortopedia en los tiempos modernos. Doctor Ramírez, qué rico ha sido esta discusión. Creo que hemos tenido una conversación muy enriquecedora desde una mirada muy amplia como la suya por el perfil que acabo de resumir. No sé si quisiera tener algún otro comentario adicional con respecto a este tema del liderazgo médico que sé que le gusta, que sé que le llega al corazón. No sé si tenga algún comentario adicional, algo que quisiera agregar por su cuenta. No, Ramón Abel, el comentario es muy sencillo. Primero, felicitarte por ese interés, por este entusiasmo, porque vuelvo y digo, el ejercicio de la profesión se nos volvió a que esta noche tengo que leer el último journal y el último artículo, pero nadie está interesado en generar programas de liderazgo como tú lo estás haciendo, porque yo creo que es importantísimo en el ejercicio profesional de hoy en día combinar toda esta parte de formación académica con todo este concepto que estamos hablando de generar líderes, es que la palabra liderazgo implica innovación, emprendimiento, y eso es lo que tenemos que recalcar en estas nuevas generaciones, que sean emprendedores. La palabra emprendedor y emprendimiento quiere decir empresa. Cuando nosotros nos formamos como médicos era un pecado que uno dijera que estaba estudiando la medicina porque el día de mañana iba a tener una empresa, iba a ser empresario. Es que eso no es pecado decir que un médico es empresario, porque un médico estudia la medicina para vivir de ella, para vivir de ella. Y para vivir de ella necesita ser emprendedor, necesita ser innovador, necesita montar una empresa. La primera microempresa que monta cualquier médico es su consultorio. Y su consultorio le tiene que ser rentable. Y si no le es rentable, ciérrelo. Y está en contravía, porque no hay ninguna empresa que uno le invierta tiempo, dinero, y le dé negativo. Entonces, la primera microempresa que monta un médico se llama el consultorio. Y ahí es donde él tiene que ser innovador, emprendedor, en el buen sentido, saberse diferenciar de los colegas con nuevas tecnologías que aprende. Y eso le abre espacios para captar en el buen sentido más pacientes y tener un modus vivendi acorde a sus ilusiones, acorde a su estudio y acorde al medio donde él se mueve socioculturalmente, que necesita tener los hijos en un buen colegio, ser socio de un club. Todo eso es parte de la vida. ¿Quién se lo va a dar? La profesión. Por Así es. eso tiene que ser líder, que implica innovación, emprendimiento. Eso es. Y ser empresario, eso es. Ser emprendedor es ser empresario. Entonces eso es lo que quiero dejar como final de esto, y agradecerte a ti que dentro de tu perspectiva está generando estos espacios para que personas como Jorge Ramírez, y habrá muchos más, puedan transmitir todas estas vivencias, porque son vivencias, la mía son de 41 años de ejercicio profesional, que hoy, al final ya muy cerca del final de mi ejercicio profesional, puedo decir, me siento feliz, me he desarrollado, he hecho lo que en mi juventud pensé que iba a ser mi ejercicio profesional. Le he aportado al paciente, le he aportado a la comunidad médica y le he aportado a la sociedad. Yo creo que ese es el resumen de lo que quería decir. Y nuevamente, muchas gracias por generar estos espacios.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted, doctor Ramírez, por sus palabras tan inspiradoras y como usted dice, ojalá podamos seguir compartiendo y aprendiendo de su experiencia para el beneficio de muchos médicos que hoy en día están pensando en cómo hacer sus emprendimientos y cómo convertirse en líderes transformadores de su entorno. Estoy muy satisfecho porque en esta conversación hemos sacado a flote muchos elementos, pero seguramente vamos a poder seguir trabajando mucho sobre esto. Doctor Ramírez, de nuevo, muchísimas gracias. Le deseo una feliz tarde y a todos quienes tienen la oportunidad de ver esta entrevista, también les agradezco mucho su interés en el tema y pensemos en el futuro, en el largo plazo, cómo nuestro liderazgo como médicos, bien sea en la línea del frente o en los cargos directivos, puede ser realmente un factor transformador de la profesión y del ejercicio médico en Colombia. Doctor Ramírez, muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias.